Mientras tanto, los demás vamos a buscar en la palabra del Señor el Evangelio de Marcos. Vamos a ver el capítulo 4, los versículos del 26 al 29. Y damos lectura, amados hermanos, en el nombre del Señor. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece, como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Amén. Señor, bendiga su palabra. Seguimos, hermanos, en la serie de sermones acerca de las parábolas. Y antes de seguir y avanzando con el texto, quería comentar una historia. Hace unas semanas atrás empezaron a aparecer ya más masivamente las sandías, en las ferias particularmente. Y con mi esposa nunca comprábamos sandías porque decíamos, para dos es muy grande una, se nos va a echar a perder. Y ahora que tenemos dos niños, por primera vez, hace pocas semanas pudimos comprar una para todos. Y los niños estaban muy contentos y gracias al Señor salió muy dulce. Pero le llamaba la atención todo de la sandía, la forma, los colores y el número de pepas. Y preguntaban, ¿por qué trae tantas pepas? Y ahí nosotros podíamos hacerlo reflexionar en cómo el Señor hizo perfecta todas las cosas. Y cuando creó todo en 6 días, creó para que fuera autosustentable. Las pepitas le enseñábamos que se pueden volver a plantar. Y va a crecer una nueva plantita y va a dar nuevos frutos. Y eso le llamó mucho la atención. Y les dije, vamos, salgamos y vayamos por distintos lados echando las pepitas de sandía. Así que las guardamos todas y se nos olvidó. Pasaron las semanas y un día jugando con ellos nos acordamos de las sandías. Así que fuimos a uno de los lugares a mirar si que había pasado algo. Y de repente notamos una hoja media extraña. Y dijimos, ¿será la sandía? Así que buscamos en internet las hojas de sandía y eran esas las hojas. Así que los niños estaban sorprendidos y decían, ¿pero cómo, papá? ¿Pero cómo creció esta hojita? Yo le dije, no lo sé, hijo, pero el Señor permite que esto crezca. Y de eso un poco lo que vamos a hablar en este día. En esta pequeña parábola Jesús quiere enseñar algo a sus discípulos, a los que le estaba mostrando la palabra. Y quiere mostrarnos a través de esta, no para que nosotros aprendamos a sembrar semillas en la tierra, sino para que aprendamos a sembrar semillas en el corazón de la humanidad. Hace 4 semanas nuestro pastor Jonathan predicó sobre la parábola del sembrador. Y en ella nos ilustraba cómo la Escritura Jesús enseñaba acerca de varios tipos de suelos. Unos buenos, otros rocosos, otros con espinas, etc. Esta parábola del día de hoy solo se centra en uno de esos suelos, y es el buen suelo, donde la semilla entra y va a dar fruto. Pero esta parábola particular no es una copia de la otra. Algunos piensan que son la misma parábola, pero efectivamente Marcos, en este mismo capítulo 4, ya había enseñado esta parábola. Por lo tanto, no son iguales. Y este es el único evangelio, el de Marcos, el que tiene esta parábola. Por lo tanto, es una enseñanza diferente a la anterior. Esta historia, hermanos, nos va a ayudar a poder mirar cómo obra el reino de los cielos. Y para eso vamos a ver 3 puntos. El primer punto se llama la semilla que cae en la tierra. Aquí voy a explicar, hermanos, cómo el reino de Dios, ilustrado por nuestro Señor, nos muestra quién es el sembrador, cuál es la semilla, quién es la tierra y cómo nosotros podemos aportar
a su crecimiento. El segundo punto va a ser la semilla que crece en secreto. Acá se va a mostrar cómo Dios da crecimiento secretamente a este futuro fruto que va a venir. Y el tercer punto son los frutos de la semilla. En este punto se va a explicar cuándo y cómo se van a cosechar estos frutos. En resumidas cuentas, decidí poner de título a esta predicación: la semilla que crece en secreto. Vamos entonces, amados hermanos, con el primer punto. Y voy a dar lectura nuevamente a los versículos 26 y 27. Decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. Acá Jesús viene enseñando parábola tras parábola tras parábola. Por eso él dice al principio, decía también, porque es una nueva enseñanza dentro de la serie de la que él estaba haciendo. Y después continúa con: el reino de Dios es como. Nos hemos ido dando cuenta que en las distintas parábolas Jesús hace referencia al reino de Dios. Por lo tanto, esta parábola no es distinta a las otras, porque también trata de ilustrarnos este reino de Dios. No se nos olvide esto a medida que vayamos avanzando en la explicación. Después de esta parábola dice: un hombre que echa semilla en la tierra. Y ahí pregunto, hermano, ¿quién será este hombre que echa semilla en la tierra? Pero antes de darle la respuesta, quiero aclarar algo. Las parábolas, hermanos, nos cuentan una historia en la cual no quiere el Señor que aprendamos todos los detalles, las comas, los puntos, por qué. No vamos a ver todos los detalles, vamos a ver qué quiso Jesús mostrar o ilustrar en esta parábola. Así que no se asusten que voy a ir explicando todas las cosas que diga punto por punto. Pero sí es importante aclarar algunas cosas. Por eso parto con la pregunta: ¿quién es este hombre? Algunos teólogos a lo largo de la historia han enseñado que Jesús es este hombre. Este hombre que va y planta la semilla y va y se acuesta día y noche y va pasando el tiempo. El problema de pensarlo de esta manera es que en el versículo 27 nos habla acerca de que esta persona que pone la semilla no conoce cómo ésta crece. Así como yo decía con mis hijos, yo no sé cómo crece y se vuelve una hojita. Este sembrador tampoco sabe. Pero si pensamos en nuestro Señor Jesucristo, Él sabe todas las cosas. Y Él creó las semillas, Él creó los frutos. Por lo tanto, Él no puede decir: yo no sé cómo funciona lo que yo he creado. Porque el Señor conoce todas las cosas. Por otro lado, si pensamos en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Él no necesita dormir. Nosotros, imagínense, ustedes están angustiados, afligidos y quieren orar al Señor en el nombre de Jesús. Y dicen: pero no puedo, porque hasta ahora Jesús duerme. Tengo que esperar que se levante y ahí voy a orar a mi Señor. Estoy exagerando, hermanos, pero lo que quiero que veamos es que Jesús no puede ser este hombre. Jesús partió su ministerio en Marcos 1:15 diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Efectivamente, Jesús también plantó una semilla, pero este texto apunta a todos los que tenemos que ir a plantar semillas. ¿Y quiénes serían entonces estos hombres? Algunos piensan, son los pastores. Eso es más fácil porque todos se pueden lavar las manos. El pastor es el que tiene que ir y poner la semilla. Nosotros oramos por él. Pero esta palabra nos dice que todos nosotros somos sembradores y debemos tener nuestras semillas preparadas para lanzarlas a la tierra. Por lo tanto, no es el pastor, no es el Señor Jesucristo, es la iglesia de Dios. Cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia
debemos llevar el mensaje. Debemos llevarlo. Entonces, no busquemos esta excusa. El pastor, que la iglesia, que una fecha especial, es que solo cuando es domingo resurrección, etcétera. Podemos ponernos muchas excusas. Pero este hombre es uno que lleva semilla y la lanza a la tierra. ¿Y qué es la semilla? La semilla es el evangelio de Dios, el que Cristo proclamó, el que los apóstoles proclamaron. Esa es la semilla. Y la tierra es la gente que escucha el mensaje. Como dije al principio, para esta parábola particular, la tierra es la buena tierra que va a recibir esa semilla y va a dar fruto. Y aclarando esos puntos, ya podemos ir un poquito más profundo en la parábola. El versículo 27 dice: y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. Acá, hermanos, lo que quiero que veamos es que cómo va a crecer esta semilla no depende de nosotros. Muchas veces tenemos aflicción en nuestro corazón porque no sabemos cómo decir las cosas. Y nos excusamos, no, que no sé, me da miedo, tengo temor. Pero acá nos dice, mira, tú vas a estar acostado, te vas a levantar y no te vas a dar cuenta de cuándo va a aparecer la flor, cuándo va a aparecer la planta. Por lo tanto, el mandato no es a que estés angustiado esperando cómo lo hago, de qué forma, sino que solo sembres la semilla y descanses y duermas y te vuelvas a levantar. Y no estés todos los días mirando con una lupa cuánto habrá crecido, con una regla midiendo, porque no depende de ti. No depende de nosotros ese crecimiento, pero sí depende en que ustedes lancen esas semillas. Pero después que usted lance la semilla, descanse en el Señor. Pablo lo ilustra de la siguiente forma en 1 Corintios 3, del 6 al 7. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y eso, hermano, nos ayuda también a que nuestro ego baje. Hay muchas personas que hacen campaña y dicen, 1000 personas se convirtieron por mi palabra. Pero eso no está en la Escritura. Pablo dice, uno solo pone la semilla. Tal vez un hermano va a llegar y va a complementar y regar. Pero el crecimiento no lo doy yo ni lo da el otro. Solo el Señor. Y eso, hermanos, es un consuelo para todos los que llevamos el mensaje de Cristo. Porque la semilla en la persona no va a depender de nosotros, sino de Dios quien lo hace. Un familiar mío, en su juventud, hace muchos años atrás, participaba de una iglesia y le preguntaron si creía en Cristo. Y esa persona dijo, sí, sí creo. Y ellos le dijeron, no es suficiente. Tenemos que ver evidencia de eso. Y la encerraron en una pieza y empezaron a orar hasta que ella tuviese que hablar en lenguas. Si ella no hablaba en lenguas, no era una hija del Señor. Por lo tanto, ellos estaban ahí, lloraban, 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 lloraban. Nunca habló en lengua. Por lo tanto, ellos dijeron, no eres hija del Señor. Y se fueron. ¿Qué estaban haciendo ellos? Así como muchas otras historias que podríamos contar. Están manipulando las cosas. Quieren hacer el crecimiento, quieren ellos ver la evidencia, fabricarla de una cierta forma. Y la marcan y dicen, tiene que ser así, tiene que ser así. Y si no es así, no sirve. Pero acá lo que vemos es que nosotros solo plantamos la semilla, hermano. No podemos obligar a un hermano a producir frutos, y menos a producir frutos falsos,
por tratar de aparentar y que alguien diga, es que me lo exigieron. Si no era así, me iba a tener que ir de la iglesia. Mucho cuidado, hermanos, cuando tengamos esas actitudes. El Señor, y aquí les pido perdón, vamos a entrar a una palabra más técnica que se llama en el texto griego automati, que de ahí viene la palabra autómata que conocemos hoy en día, o automatización. En el versículo 28, nuestro Señor dice que la tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Cuando yo hago referencia a esta palabra autómata o automati en griego, es cuando dice por sí misma. Esto quiere decir que este fruto que estamos hablando crece de manera automática. Si la semilla entra en la buena tierra, hay garantía de que va a haber fruto, va a haber crecimiento. Y eso lo da el Señor. Él lo diseñó de esa forma. Pero no obstante a esto, hermano, insisto, esto es 100% del Señor. Por lo tanto, cuando ustedes vean a una persona angustiada en la calle, a un familiar o a alguien y quieran presentarle a Cristo, háganlo. Háganlo. Pero no esperen los frutos inmediatos, porque el Señor los dará a su tiempo. Pablo también nos enseña acerca del Evangelio, porque a lo mejor cada uno de nosotros podemos decir, siempre se nos enseña, predique, 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 pero ¿qué predico? La Biblia son muchas páginas, me cuesta entenderla. Sé que existe Jesucristo, sé que creo en Él, pero ¿qué tengo que predicar? Si veo a alguien en necesidad y quiero compartir el Evangelio, ¿qué le digo? Pablo nos da una respuesta. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que yo os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Y ahora viene la explicación de Pablo. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Acá Pablo nos está hablando de dos cosas. Cristo murió por nuestros pecados y Cristo resucitó. Eso es el Evangelio. Jesucristo también nos enseña el Evangelio, ya lo leímos y lo vamos a volver a leer en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por lo tanto, vemos, hermanos, que el mismo Señor nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y por qué debemos arrepentirnos? Porque Dios aborrece el pecado. La palabra del Señor nos muestra la ley de Dios. Y Dios está en contra de todos los que rompen sus mandamientos. ¿Y quiénes son ellos? Todos nosotros. Por lo tanto, todos necesitamos saber que a Dios no le gusta nuestra forma de vivir. A Dios no le gusta que estemos mintiendo, que andemos robando, que andemos codiciando cosas. Por eso Jesucristo dijo, arrepentíos. Pero no termina ahí. Y creed en el Evangelio. Por lo tanto, hay dos cosas fundamentales. Arrepentirse y creer. ¿Y en qué cosa? En lo que dijo Pablo. En Jesucristo. Quien murió, según las Escrituras, y resucitó, según las Escrituras. Si usted se arrepiente y cree, hay salvación y vida eterna. Porque a eso vino Cristo a la tierra. Por lo tanto, si usted se pregunta cómo siembro la semilla, con esos puntos. Como usted lo quiera transmitir. Pero tiene que hablar del arrepentimiento y tiene que hablar de la fe en Cristo.
Por lo tanto, hermanos, como conclusión de este primer punto, el Evangelio es predicar que Cristo muere por nosotros, pero no solo muere, sino que resucita. Debemos proclamar fielmente este glorioso Evangelio, hermanos, a todo el que lo necesite. Y ahora volvamos al segundo punto. Estábamos hablando de la automatización. ¿Por qué dice que el fruto se produce por sí mismo? Por misericordia del Señor, yo pude trabajar muchos años en mi carrera laboral en automatización, precisamente. Por eso me gustó mucho cuando vi esta palabra y dije, es bíblico lo que estudié. Cuando me tocó el primer proyecto grande de mover equipos, cientos de motores, temperaturas, presiones por todos lados, yo no podía creer, cuando empezó a funcionar, cómo realmente se activaban todas las cosas y de manera automática. Todo lo que yo había escrito se estaba moviendo tal como yo lo había pensado. Obviamente habían errores que se van corrigiendo, pero para la gente que operaba esas máquinas era una maravilla. Porque ellos gran parte de su tiempo estaban apretando un botón, otro botón, y de repente ellos solo partían en el turno y paraban al final. Y tenían la certeza que todo iba a funcionar bien. Eso es la automatización. Y por la gracia del Señor pude cambiar de rubro mi carrera y empecé a trabajar más en oficina, mucho más tiempo de lo que estaba acostumbrado antes. Y empecé a hacer tareas rutinarias, y me cuestioné y dije, ¿por qué no puedo automatizar esto también? ¿Por qué todos los días invierto tanto tiempo en esto que podría hacer otras cosas? Y lo automaticé. Y gracias al Señor gané mucho tiempo todos mis días porque yo sabía que eso iba a funcionar solo y que iba a funcionar bien. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Lo que Dios hace es perfecto y funciona bien. Por lo tanto, si Él nos dice que la tierra produce fruto por sí misma, de manera automática, es porque así va a ser. El Señor lo hará. Por lo tanto, hermanos, nuestra regeneración, nuestra conversión, nuestra santificación, está todo en las manos del Señor. Y Él nos garantiza, va a crecer. Tranquilo, va a crecer. Pero eso, hermanos, no es inmediato. El Señor, antes de la fundación del mundo, imaginen esto, hermanos, antes de que Dios creara todo, dedicó un momento en usted y decretó toda su vida. Y en el momento exacto que iba a empezar a dar los frutos. Por lo tanto, todo lo que usted pueda ver en sí mismo, el Señor lo pensó desde antes de la fundación del mundo. Y si no fuera así, créanme, hermanos, que ahora no estaríamos tranquilos. Estaríamos con una presión terrible en nuestras espaldas. Porque todo dependería de nosotros. No sé si usted ha visto a alguna persona con esa angustia de no saber qué hacer y siempre estar preocupado porque sabe que si no hace algo, no se concreta. Si lo llevamos a la fe, y aquí yo creo que todos hemos visto esto, a los mormones, a los testigos de Jehová. Ellos, hermanos, tienen una mochila tan pesada en su espalda que no pueden estar tranquilos. Porque ellos dicen y creen que es por el obrar que ellos van a encontrar sus frutos y su crecimiento. Ellos tienen que hacer las cosas. Ellos tienen que lograrlo. Jesús ya hizo lo suyo, dicen. Ahora me toca a mí. Yo debo entregar revistas, yo debo hacer esto, yo debo hacer acá. Y cuando termina el día y si hay un pecado, se perdió todo. Todo lo que hicieron se perdió y tienen que volver nuevamente. Y si se caen de nuevo, todo se pierde nuevamente. ¿Cómo estaría usted angustiado si todo lo que logra se pierde, se logra y se pierde, y se logra y se pierde? Pero el Señor no nos está diciendo eso acá. Nos dice que
la tierra produce fruto de manera automática. Para lograr esto, amados hermanos, la tierra a la donde vamos a llevar la semilla no puede ser cualquiera. Tiene que estar preparada. ¿Y quién prepara esta tierra? Nuestro Señor. Nosotros no vamos a echar abono, a revolver la tierra, a prepararla. El Señor mismo se encarga de preparar ese corazón al que va a recibir la semilla. No todos los corazones los prepara el Señor, pero al que prepara el Señor, esa semilla caerá y dará fruto de forma automática. Pero ¿cómo funciona eso? Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3 lo siguiente: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendió lo que el Señor le dijo y le trató de preguntar, pero ¿cómo se hace eso? El hombre se va a volver a meter en el vientre de su madre y ahí va a volver a nacer otra vez. No entendía Nicodemo la figura, pero Jesús le estaba mostrando que es Él el que transforma el corazón. Es Jesús el que hace una nueva criatura. Nosotros podemos estar muertos en delitos y pecados, pero si Jesús quiere, Él puede cambiar las vidas. Y Él prepara y dispone el corazón. Y cuando uno llega con el mensaje, Dios ya había hecho la obra. Por lo tanto, la persona puede escuchar y va a entender el Evangelio y lo va a creer. Es por eso que nuestro Señor y los apóstoles enseñaban esto. En 2 de Pedro 3:9 dice que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de nuestro Señor. Quiere que nosotros llevemos semillas para todos, porque Él quiere que todos, y lo voy a repetir de nuevo, todos vengan al arrepentimiento. Nosotros, hermanos, los bautistas reformados, tenemos mala fama de esto. Dicen, no, porque ellos creen en la predestinación, ellos creen que si no es regenerado no hay evangelio, y es cierto. Por lo tanto, no le predican a todos. Buscan a quien el Señor haya regenerado y le predican. Pero no tenemos cómo saber quién es regenerado. Y somos bíblicos. Y dice acá, todos vengan al arrepentimiento. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién quiere que le prediquemos? ¿A todos? ¿O solo a los escogidos, a solo los regenerados? A todos. El anhelo del Señor es que todos vengan al arrepentimiento. Primera de Timoteo 2:4 dice lo siguiente: el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Por lo tanto, y hay muchos textos, hermanos, no los voy a leer, que hacen referencia a esto, que realmente nuestro Dios y Creador quiere que todos lo conozcan, que todos se arrepientan y vengan a Él. Pero ahí viene la respuesta del corazón humano hacia esto. La segunda parte del versículo 28 dice, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Ya sabemos quién da el crecimiento, pero la pregunta para nosotros que nos desesperamos día tras día es, ¿cuándo? Los pastores sufren mucho con esto. Se preguntan, ¿cuándo este hermano va a cambiar? Le he dicho esto, he conversado con esto, le he aconsejado, ¿y cuándo va a cambiar? No sabemos. No se angustien los pastores con esto, no sabemos. Pero sí el Señor nos muestra, viene primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. ¿Qué nos quiere decir el Señor acá? Es que esto es paso a paso y a paso a paso. Por lo tanto, un hermano que pueda llevar un año en la iglesia, ¿podemos exigirle que ya haya corrido una maratón?
No, porque acá dice esto es paso a paso. Hay etapas que los cristianos deben ir viviendo. Siempre hay excepciones. Pero lo seguro es que ese fruto final no nace de un momento a otro. Tiene que ir paso a paso. Así es nuestra santificación. Si usted se mira y me mira a mí, nos miramos todos, vamos a ver pecadores y que nos equivocamos día tras día. Pero ¿cuál es la diferencia con el mundo? Y espero que sea así en cada uno de nosotros. Es que nuestro pecado nos debe doler. Y digamos, no quiero herir más a mi Señor. Y nos arrepentimos y tratamos de cambiar. Y cuando volvamos a pecar, nuevamente vamos a luchar. Y siempre vamos a querer darle la gloria al Señor. Y la santificación no es algo plano, hermanos. Es algo que va en ascenso. Cuando usted va más arriba y mira hacia atrás, cuando recién se convirtió, yo le garantizo que no va a ser el mismo. Tal vez usted diga, sigo igual. No logro ganar la batalla contra el pecado. Pero si mira hacia atrás, se va a dar cuenta que ha avanzado bastante. Falta mucho. A todos nos falta mucho. Pero miremos, hermano, y digamos, gracias al Señor. No me he dado cuenta. Ha sido automáticamente, pero he avanzado. He avanzado. Por lo tanto, hermano, como conclusión de este segundo punto, la invitación que nos hace Cristo es que veamos esto y nos deleitemos en el tiempo de nuestra santificación. Hay muchos ejemplos, hermano, a lo largo de la historia que nos muestran momentos puntuales donde uno dice aquí no hay ningún fruto y no lo va a ver. Y pasan los años y uno dice qué increíble el fruto. Un ejemplo muy puntual que rompe toda regla es el hombre de la cruz que estaba al lado de Jesús. ¿Cuánto tiempo tuvo él para dar frutos? ¿Minutos o segundos? ¿Y lo logró? Sí, se arrepintió y creyó. Y hasta el día de hoy es un testimonio para nosotros. Y el testimonio de él ha venido dando fruto generación tras generación. Porque en él vemos que en Cristo hay salvación. Aunque sea en el último minuto de nuestra vida, si nos arrepentimos de corazón y creemos en él, hay salvación. Por lo tanto, ese hombre que no sabemos ni siquiera cómo se llamaba, dio frutos hasta el día de hoy. Hay otro hermano que se llama Lee Strobel, un periodista conocido en su época de oro. Él era un ateo intelectual, de esos ateos que son molestosos, que les gusta, si no hay un argumento muy firme, todo se cae al piso. Y este hombre muy duro, un día fue a comer con su familia a un restaurante. Estaban comiendo, él tenía una hija en ese tiempo pequeña, y la niña al comer se atoró y empezó a ahogarse. Y él no sabía qué hacer. Su esposa tampoco. Trataban de moverse, gritaban, pedían ayuda y no lograban nada. Y su hija se estaba muriendo. Empezó a cambiar el color de su rostro. Y en ese momento una mujer se levanta dentro del restaurante y hace la maniobra de Heimlich, no sé si se pronuncia así. Y ayudó a la niña y logró que botara la comida. Y pudo seguir viviendo. Lee Strobel y su esposa estaban muy contentos y le daban las gracias a ella por lo que hizo. Y ella les dijo, denle las gracias a Dios. Pasaron los tiempos y la esposa de Lee Strobel no podía quedarse con esa gratitud solo en su corazón y quiso ir a buscar a esta señora para darle gratitud por darle vida a su hija. Y buscó en hospital porque supo que era enfermera y llegó justo al hospital donde estaba ella. Y empezaron a conversar y adivinen qué hizo esta enfermera. Ella era cristiana y no perdió el tiempo y le mostró a Cristo a esta mujer.
Y ella creyó en Cristo y fue salva. Y llegó a su casa distinta. Y su esposo no entendía. Y ahí empezaron los problemas, hermano. Lee Strobel era un hombre tan duro que muchas veces quiso separarse de su mujer. Para él su mujer había muerto, ya no era la de antes. Y lo único que él se propuso en su corazón era destruir el cristianismo para que su esposa volviera. Y como era periodista, empezó a investigar. Entrevistó eruditos de toda gama de conocimientos. Y mientras estaba en esa investigación, algo cambió. Y no fue por la investigación. Fue porque Cristo vino a él. Ese hombre, hermanos, era durísimo. Duro, pesado. Trataba mal a las personas. Pero Cristo cambió su corazón. Y escuchó el evangelio que se le había dicho cientos de veces, pero ahí lo escuchó y creyó en su Señor y se arrepintió. Imagínense el gozo de esa familia al ver a este hombre tan duro que cambió. ¿Y por qué yo sé esta historia? Porque él la escribió, él hizo una película. Por lo tanto, la vida de este hombre también ha seguido impactando el testimonio, porque ensalta a Cristo. Imagínense un ateo duro, pesado, que trata mal. ¿Cuándo va a dar fruto? Bueno, este hombre dio fruto, no por él, no por su esfuerzo, porque créanme que se esforzó para echar abajo el cristianismo. Fue por Dios y él dio fruto automáticamente. Hay otra historia, hermano, muy bonita de un predicador puritano que se llama John Flavel. Él vivió entre los años 1627 y 1691, hace hartos años atrás. Él escribió un libro que se llama El misterio de la providencia. Y en este libro él relata una historia, hermanos, que es de no creer, pero así actúa nuestro Señor. Él dice que un día predicando la palabra del Señor, vino un hombre que se llamaba Luke Short, que en ese tiempo tenía 15 años y escuchó el evangelio de Cristo y se fue. Pasaron 85. Porque a los 100 años de edad de Luke Short, no podía dejar de pensar en esa predicación que escuchó a los 15 años. Y en ese momento, a la edad de 100 años, se arrepintió y creyó en Jesucristo. ¿Quién va a pensar que una semilla que se ponga ahora, 85 años después, va a dar fruto? ¿Lo podemos hacer nosotros? Es imposible, hermano. Cuando uno prepara una predicación, no se imagina que 85 años después alguien se va a convertir por conocer al Señor. No fue obra de John Flavel, no fue su oratoria, fue el Señor, que en el momento justo, a la edad de 100 años, trajo de vuelta a este hombre a la fe. Y así, hermano, hay testimonios. Spurgeon fue un hombre que predicó por toda Inglaterra. Miles de personas iban a escucharlo por la forma en que él mostraba a Cristo. En esa época muchos sermones se escribían y eran publicados en el diario. Y uno de esos diarios llegó a una botillería. Y en esa botillería alguien fue a comprar alcohol y envolvieron en ese diario y se fue. Este joven o la persona que haya comprado esa botella llegó a su casa, abrió el diario y le llamó la atención que había algo escrito, que era este sermón. Y al leerlo, se convierte al Señor. Spurgeon se imaginó alguna vez que por su predicación, alguien al leerlo en el diario, al momento de querer alcoholizar su cuerpo, ¿iba a creer? Yo creo que él hubiera dicho que no. Pero no es él, no es su forma, no es sus años de trayectoria. Es Dios el que hace la obra.
Por lo tanto, hermanos, podemos pasar horas y horas hablando de tanta misericordia que Dios ha mostrado. Pero lo concreto es que no es usted ni soy yo. Es el Señor el que va a hacer la obra. El versículo final, el número 29, dice: y cuando el fruto lo permite, Él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Si uno tradujera de otra forma este texto, podría ser: para cuando entregue fruto, ojo con eso, entregue fruto, Él inmediatamente enviará la hoz, porque la cosecha ha llegado. ¿Quién de nosotros, hermanos, dará fruto? ¿Quién? Lo que vemos acá es que todos los hijos de Dios, todos, sin ninguna excepción, van a dar frutos. Todos. Y eso también nos muestra cómo es el reino de Dios. Cuando ustedes piensan en el reino de Dios pueden tener dudas, confusiones, pero lo concreto es que está creciendo. Y está creciendo. Y va a traer fruto en abundancia. Por lo tanto, así también en nuestra vida. Cuando nosotros partamos de este mundo, hermano, yo le garantizo que es porque usted dio fruto. Si usted es un hijo de Dios y se muere, es porque dio fruto. Y por eso llegó su día. Y hay dos formas que ocurra esto. Que usted se muera de alguna forma por cualquier cosa, o porque venga nuestro Señor en su segunda venida, porque ya están los frutos del reino. Y este cuerpo pecaminoso que cada uno de nosotros será transformado y será perfecto a los ojos del Señor, será santo, porque usted ha dado el fruto que el Señor fue cuidando y siempre fue en secreto y usted nunca lo vio. Por lo tanto, hermano, todos los hijos del Señor vamos a pasar por el juicio de Dios. Y ese juicio es pronto. Desde que Cristo resucitó de los muertos, estamos en los últimos tiempos. Y ninguno de nosotros sabe ni el día ni la hora. Pero los hijos del Señor van a estar preparados. Porque están dando crecimiento y van a dar fruto. Tal vez, hermanos, estamos dudando de nosotros y decimos, no sé si iré a dar fruto. Porque me miro al espejo y veo a un pecador. Y que no logra ganar sus luchas. Puede que alguno de nosotros sea un mentiroso y no logre dejar de mentir y ha dañado a su familia, ha dañado a otras personas por la mentira. Y lucha y ora al Señor y no puede dejar de mentir. Tal vez hay otro hermano que roba. Entre nosotros está lleno de ladrones, hermanos. Porque todos hacemos cosas en nuestro tiempo que no debemos hacer. Si usted alguna vez no pagó una cuenta en la fecha que acordó, es un ladrón. Si usted sacó la vuelta en su trabajo alguna vez, es un ladrón. No es necesario robar un auto, un banco para ser ladrón. Estas pequeñas cosas, hermanos, nos muestran que cada uno de nosotros también somos ladrones. Y a lo mejor alguno de ustedes está luchando con eso. Y dice, no puedo dejar de sacar la vuelta en el trabajo. No puedo dejar de tener deudas. Tal vez hay otro hermano que sea adúltero y engaña a su esposa o a su esposo. Y a lo mejor no lo hace de manera física, pero sí lo está haciendo en su corazón. Y no puede dejar de hacerlo y le gusta ver cosas sensuales, le gusta ver la pornografía y le gusta deleitarse en otras cosas que no sea su cónyuge. Y podemos seguir nombrando pecados y ejemplo. Pero la verdad es que cada uno de nosotros estamos luchando ahora con un pecado. Y usted dice, pero hermano, yo he orado, he ayunado, estoy leyendo la palabra. Estoy juntándome con otros hermanos a conversar y que me guíen. Y no veo cambio.
Yo le aseguro, hermano, que si usted hace todo eso, hay cambio. Hay crecimiento, pero usted no lo está viendo. Pero el Señor ha dado esos medios de gracia en la iglesia del Señor para que luchemos con el pecado. Y el crecimiento vendrá paso a paso. No como queremos, por nosotros que ya no pequemos más, pero es paso a paso. ¿Qué quiero decir, hermano, con esto? No hay negligencia en esto. No quiero que usted diga, no, si el hermano dijo que es paso a paso, tengo tiempo para arrepentirme. No es eso. Es que si tu aflicción no te deja tranquilo, ora al Señor y vas a ver que vas a ver cambios paulatinos en el tiempo, pero va a llegar el momento en que ya no va a estar y vas a descansar y vas a poder ayudar a otro que vivió o está viviendo lo mismo que tú. El Señor nos va a ayudar. Como conclusión, hermanos, si dijéramos, el Señor tiene todo en sus manos, estamos en lo cierto. 100% de nuestra salvación está en las manos del Señor. Pero no debemos olvidar que nosotros somos 100% responsables de nuestros actos. Y seríamos hipócritas en culpar a Dios por nuestros pecados. Por lo tanto, cada uno de nosotros va a ir al tribunal del Señor y va a rendir cuenta por su pecado. Usted es responsable. Pero Dios también es responsable en la salvación que le ha dado. Y en que usted dé fruto y en que usted en el momento acordado vaya al paraíso con Él. Por lo tanto, nuestra esperanza como hijos del Señor es que vamos a perseverar hasta el fin. Mateo 24:13 dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, persevera. Si estás luchando ahora con algo, persevera en el Señor. ¿Cuánto tiempo? Hasta el fin. Perseveremos hasta el fin en la palabra, en el Señor, y seremos salvos. Si usted creyó en Cristo ahora, ya es salvo. Pero va a perseverar. Y al final va a poder decir, soy salvo. Nuestro corazón es engañoso. Podemos decir, no, si yo soy salvo. Pero nunca perseveramos en nada. Y cedemos ante el pecado y no tenemos remordimiento alguno. Usted no es un hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios persevera hasta el fin. Hace pocos días, hermano, tuve el privilegio de poder andar en el centro de Santiago. Y como andaba allí, dije, voy a ir a la Plaza de Armas, porque allá hay hermanos que predican la palabra del Señor. Así que fui para allá y mi sorpresa fue grata, porque habían hermanos aún predicando al Señor. Y había un hombre de 75 años, con su Biblia en alto, proclamando la palabra del Señor. Y él estaba ahí, porque su Señor lo mandó. Él está perseverando. Él decía que era pecador, que tenía problemas y estaba en lo correcto. Pero también tenía la convicción que a sus 75 años su Señor no lo había dejado. Y que por eso él podía ir mañana y tarde a poder proclamar la palabra del Señor. Y yo pensaba, cuando yo llegue a esa edad, que el Señor tenga misericordia de mí. Y que no esté deleitándome en mis gustos, sino que esté deleitándome en los gustos de mi Señor. Y que pueda, como ese hombre, a su edad, estar ahí proclamando al Señor. Porque Él quiere que llevemos esa semilla. Una hermosa historia, hermano, en la Escritura, dentro de todas las que tenemos, está en Ezequiel 37, del 1 al 10. Es una historia muy hermosa, hermano, se la voy a leer, porque es muy ilustrativa para lo que queremos aprender. Dice así, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos.
Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí, había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado. Y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Este texto, hermano, nos muestra nuestra realidad. Cuando usted comparte el evangelio, ya sea a viva voz o conversando uno a uno, lo que sus ojos no ven es esto: que usted está hablando a huesos secos. Está hablando algo que está muerto y hace mucho tiempo. Si realmente viéramos eso, diríamos: ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo un hueso me va a escuchar? Está seco. No vemos eso, hermano. Pero el Señor nos manda a predicarle a los huesos secos. Predicar al mundo que está muerto. ¿Y quién hace la obra y el milagro? El Señor hace el milagro. Y de un hueso seco que no tiene cómo juntarse con otro, el Señor lo junta y le da toda la forma y le da el espíritu. Por lo tanto, hermano, cuando usted proclame el evangelio del Señor, está hablando a huesos secos. Por eso usted debe orar para que el Señor levante esos huesos secos y puedan escuchar el evangelio. Por lo tanto, su semilla, hermanos, tiene que ir a estos cuerpos que el Señor levanta. No limite su predicación. Pero eso me hace una pregunta, hermano. ¿Cómo está tu predicación? Y esta pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu predicación? Algunos se van a enojar conmigo por la pregunta que voy a hacer ahora, pero la voy a hacer igual. ¿Has predicado, hermano, alguna vez en tu vida, alguna vez, solo una, el evangelio? Si tú me respondes que no, ¿por qué? ¿O por qué no lo estás haciendo? A lo mejor lo hiciste una vez, pero ¿por qué no lo sigues haciendo? ¿Tienes vergüenza? ¿Tienes temor? Yo, hermanos, no me atreví a hablarle a nadie. Imagínense, ahora estoy parado acá adelante hablándole a ustedes. Y eso gracias al Señor, no es gracias a mí. Me daba pánico hablarle a un extraño acerca del Señor. Pero el Señor nos va guiando, hermanos.
paso a paso. Nos va dando crecimiento hasta que vamos a romper el molde, porque ya no cabemos ahí y vamos a lograr hablar con un extraño. Porque la vergüenza y el temor no son del Señor. Debemos luchar con ellas y romper esas barreras. Y el Señor, hermano, créanme que nos va a ayudar. Y van a poder hablarle a un extraño, a un conocido, a quien sea. Porque ustedes no van a estar mirando a los huesos secos. Van a estar mirando al Señor que los mandó. Y si Él nos manda, nosotros vamos a obedecer. Y no de mala gana. Gozosos en el Señor por el privilegio que nos da de llevar este mensaje a todo aquel que lo necesita. Por lo tanto, hermano, si tú nunca has predicado el Evangelio, yo te invito ahora a que te arrepientas. Ya sea de la vergüenza, del temor, lo que te esté haciendo luchar. Arrepiéntete, hermano, y pide ayuda. Pide ayuda al Señor, pide ayuda a nosotros en la iglesia. Y créeme que el Señor te va a ayudar. No mañana, no ahora, puede hacerlo. Pero no garantiza que va a ser paso a paso, de a poco. Yo me deleitaba, hermano, esta semana al ver a un niño de esta iglesia poder entregar tratados, hermano. Que el Señor lo ayude y a cada uno de nosotros a romper esas barreras. Porque créanme que ninguno de nosotros nos gustaría estar en el lugar del infierno. Y la gente que está en la calle no sabe lo que es el infierno. No conoce lo que es el lloro y crujir de dientes eternos. Nosotros a veces nos golpeamos en la punta del dedo del pie y gritamos de una forma porque nos duele mucho. Imagínense, hermano, este sufrimiento eterno. Dios tenga misericordia de nosotros, que no sintamos esa aflicción. Pero no solo que tenga misericordia de nosotros, sino de los que están afuera y necesitan escuchar esto. Que hay esperanza de vida eterna. Por lo tanto, hermanos, nosotros no vamos a ir a predicar abundancia, no vamos a ir a predicar otras cosas, vamos a ir a predicar a Cristo y crucificado. Y está vivo y está a la diestra del Padre, respaldándonos, y nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro temor entonces? Si el autor de la vida está con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? A veces, hermanos, recibimos un regalo y nos gozamos tanto. Hace poco fue el Día del Amor y en la calle había una locura de ventas de cosas. Y no digo que eso esté mal. Es bonito recibir un regalo. Y a veces es tan bonito que le contamos a alguien, mira, me regalaron esto. Estoy contento. Y está bien. Y eso mismo debe pasar con el Evangelio. Porque el Evangelio no depende de usted. No depende de mí. Y si no depende de mí, es un regalo. Y si usted realmente, como vimos la semana pasada, atesora ese regalo, no va a esconder esa luz. Está tan orgulloso y contento que va a correr a las calles a proclamar el regalo que Dios le dio. Yo estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Yo no creía iba a ir al infierno, pero ahora creo y veo la gloria de Dios. Qué hermoso es cuando lo vemos así. Pero a veces, lamentablemente, hermanos, nos enfriamos. Ya no sentimos gozo cuando servimos al Señor. Ya no oramos como era antes, si es que oramos. Cuando leemos la Biblia no entendemos y no hay gozo. A muchos nos pasa, hermanos, empezamos a enfriarnos y a enfriarnos. Debemos buscar al Espíritu del Señor. Y vamos a ver que en la iglesia muchos podemos estar fríos, pero puede que haya alguno que no. Tengamos comunión, hermanos. Comunión los unos con los otros. Y créanme que cada uno de esos pequeños fuegos van a dar una fogata tan grande que va a ser imposible no ver al Señor en medio de su iglesia. Si usted quiere ver al Señor en su iglesia, prenda ese fuego que el Señor le da por medio del Espíritu Santo. Ore.
lea la Escritura y deleítese en el Señor. Mírelo a Él. Porque Él le dio la vida eterna. Y el crecimiento va paso a paso y va a dar fruto. Piensen, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que sintió gozo con el Señor? Yo me lo cuestiono, hermano. ¿Por qué no siempre que oro tengo gozo en el Señor? ¿Será que oro por cumplir? Cuando leo la Biblia porque mi plan dice que tengo que leerlo. ¿O realmente necesito ese alimento? Tengo hambre del Señor y ¿dónde está mi Biblia? Necesito leer la palabra del Señor. O denme un segundo porque necesito ir a arrodillarme con mi Señor y estar en comunión con Él. Mi hermano Luis hoy día en la mañana cuando oramos hacía referencia al gozo cuando servimos. A veces podemos servir con cara larga, con tristeza, porque nos estamos mirando a nosotros. Pero si viéramos, hermano, la gloria de nuestro Señor, créame que nadie le borrará su sonrisa. Porque qué mayor privilegio que servir al Rey. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos guíe, hermano.